Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a su nuevo nivel de inglés en el programa de English That's Work nivel 3. En esta ocasión nos reunimos para hacer la introducción al curso, el recorrido a través de la plataforma, a través del panel principal de navegación. Recordemos que vamos a ingresar a la página de Desayuna del SENA directamente con nuestras mismas credenciales de ingreso de Sofía Plus y de Betowa, donde realizamos las inscripciones. Y vamos a buscar en la sección Mis cursos el nivel número 3. Una vez estemos allí, vamos a tener en cuenta del panel izquierdo el botón de calificaciones, es el único que está aquí, a medida que vayamos avanzando, y por el lado del panel principal, de las barras de navegación principales, vamos a encontrar los anuncios, donde pueden encontrar las fechas de las actividades, las invitaciones a las sesiones y demás recomendaciones que les dejaré por allí. Luego de esto encontramos la información general del curso para que cuando tengan un espacio la revisen. Luego de esto encontrarán el cronograma con una semana establecida para cada una de las actividades. Sin embargo, les informo que todas las actividades van a estar disponibles desde el inicio hasta el fin de la formación. La idea es que realicen una por semana, pero si ustedes desean realizarlas antes, no hay ningún problema. Lo importante es que no las dejen para el último día, ya que la plataforma se cierra a la medianoche y no podemos entonces realizar más envío de evidencias. Vamos a continuar aquí, vamos a encontrar el foro social, el foro de dudas, donde ustedes pueden comentar, y el foro que es obligatorio y calificable, el único, es el foro Let's Go Shopping. Vamos de compras, donde vamos a participar en inglés. Ya vamos a ver allí al detalle que debemos realizar. Vamos a seguir aquí navegando en el apartado donde dice actividades de aprendizaje guía. Entonces aquí vamos a encontrar la guía con el compendio de actividades a realizar y seguido de esto vamos a encontrar los componentes formativos. Hoy vamos a revisar el primero. A partir de allí encontramos las actividades enviables y calificables, que son estas que aparecen en rosita, y en rojo el foro Let's Go Shopping, donde sí debemos participar en inglés. Entonces vamos a revisar los componentes formativos, a realizar el test. Este se califica automáticamente. En el foro Let's Go Shopping, vamos a abrirlo, deben dar clic en responder a mi participación y en presentación sobre actividades cotidianas. Vamos a realizar una presentación muy similar a la del nivel uno, si ustedes lo realizaron también en este programa, pero ahora nos vamos a enfocar en las actividades diarias que realizamos para ir a laborar. Si ustedes tal vez no están laborando, entonces la idea es que tomen de referencia a un personaje que sí lo esté haciendo, puede ser ficticio, puede ser de su familia, puede ser un amigo que sí trabaje, y vamos a describir entonces esas actividades laborales que él realiza, a qué hora se levanta para ir al trabajo, en qué se transporta para llegar allí cuáles son sus funciones, qué hace durante su tiempo en su trabajo. Y por último, un video presentación en el que ustedes hablen, se graben a manera de selfie, hablando acerca de una tienda, de unos productos, acerca de los precios de los productos, de sus calidades, de sus características, lo que deseen. La idea es que implementemos allí el vocabulario en tienda. Por ejemplo, si el precio es económico, si es barato, si es caro, si es costoso, si es de buena calidad. Entonces allí vamos a empezar a comparar y a contarnos acerca de esa tienda. Entonces ustedes pueden tomar una tienda aquí virtual, pueden tomar una fotografía, hablar de ella, mostrarme la foto con la pantalla, o si bien lo desean, me pueden enviar la fotografía y realizan un audio, ya que yo sé que muchas veces tal vez son un poco tímidos para grabarse a manera de selfie, entonces también es válido un audio con su voz de 1 o 3 minutos hablando acerca de esos productos. Ya vamos a ver aquí entonces en detalle el componente formativo y cómo vamos a participar en el foro, que es obligatorio. Entonces vamos a dar clic aquí donde dice apertura de foro, mi comentario, van a dar clic en responder y aquí encuentran la descripción entonces de las intervenciones que deben hacer.
Primero, deben pensar en un plato que a ustedes les parezca delicioso, qué necesitan para preparar ese plato, dónde consiguen los ingredientes. Deben simular que van a una tienda y le preguntan al vendedor si tiene 5 de los productos que quieren comprar, preguntar su precio, expresar su opinión acerca del precio, cómo van a pagar, cuál va a ser su método de pago. Y también deben realizar un comentario a 2 de sus compañeros. Deben preguntarles también, acordes con ese contexto que hayan realizado, con la intervención que ellos hayan hecho, deben preguntar información adicional a la que se expresó. Por ejemplo, ¿a dónde van de compras? Where do you go shopping? ¿Cuál es tu tienda favorita en la ciudad? Where is your favorite store in the city? ¿Te gusta cocinar? Do you like to cook? Entre otras que ustedes deseen compartir con sus compañeros. Eso por el lado del foro. Y aquí vamos a revisar entonces el primer contenido temático. Recordemos que aquí vamos a encontrar también actividades didácticas, las cuales no son calificables, chicos, pero es importante que las realicen para lograr apropiar el contenido que vamos a encontrar. Aquí vamos a encontrar las formas comunes o generales de preguntar dónde se encuentra algo, un lugar. Por ejemplo, ¿dónde está la escuela? Where's the school? The school is next to the church. La escuela está enseguida de la iglesia. ¿Dónde está el cine? Where is the cinema? Se responde, como ejemplo, It's in front of Milan Restaurant. Está enfrente del restaurante Milán. Encontramos lugares en la ciudad, avenue, avenida, bakery, panadería, banco, barber shop. Recuerden que ustedes aquí tienen la pronunciación. La idea, como siempre les recomiendo, es que ustedes reproduzcan el sonido y traten de apropiarlo y repetirlo lo más parecido posible. Lo mismo para el caso del video o el audio que ustedes van a realizar. Disculpen un segundo. La idea es que practiquen antes el guión, antes de grabarse. Entonces van a realizar el guión, van a revisar las palabras en las que tienen alguna inquietud de cómo se pronuncia, principalmente. El SENA recomienda el diccionario Word Reference para que ustedes tengan allí en mente la pronunciación de cada palabra o bien sea el traductor de Google, también lo pueden usar para verificar. Entonces, una vez tienen su guión, una vez practican, ensayan, tienen ya las palabritas que tal vez les cuestan un poco ya controladas, entonces ahí sí nos vamos a grabar. Recuerden que la única manera de conseguir naturalidad, de conseguir fluidez en este lenguaje es la práctica. A practicar, bien sea solos, bien sea en la mente, bien sea pensando, bien sea grabándonos, bien sea hablando con otras personas, siempre en inglés. Tenemos un ejemplo de conversación y ya vamos a encontrar entonces la manera de reconocer dónde se encuentra algo. Entonces encontramos la estructura, sujeto, verbo, preposición de lugar y el complemento. Vamos a ver aquí en los ejemplos, por ejemplo, el hospital. The hospital is across. El hospital está cruzando la calle del parque between the bank and the theater. Entre el banco y el teatro. Entonces así podemos explorar con cada uno de los muñequitos. Por ejemplo, el gym. The gym is across the street from the library in front of the police station. El gimnasio está al otro lado de la calle de la biblioteca, enfrente de la estación de policía. Aquí, como les decía, vamos a encontrar entonces la primera actividad didáctica para los chicos que están en vivo, en línea. La pueden realizar y compartir a través del chat. También pueden levantar la manito, pueden escribirme, pueden darme reacciones.
Y para quienes estén escuchando la grabación en el horario que ustedes deseen, recuerden que estas sesiones no son obligatorias, sin embargo, son un espacio fundamental para que compartamos en vivo. Encontramos entonces esas preposiciones de lugar. Una vez más, un ejemplo. The poster is behind the bed. El afiche está detrás de la cama. Behind, vean la preposición de lugar, behind. El cobertor. There is a bed in the bedroom. Hay una cama en la habitación. Aquí sobre el cobertor también hay un juguete. A doll is on the bed. Una muñeca está sobre la cama. Vean la preposición on. La pelota, ejemplo, the ball is beside the table. La pelota está al lado de la mesa. Y la actividad, en este caso, de completar y arrastrar según sea la preposición del lugar que corresponda, el cuadrito, y la siguiente actividad didáctica también acerca de arrastrar y soltar. También les quiero recomendar la página de Canva para sus presentaciones, sus diseños y la página de EducaPlay donde también al finalizar la sesión vamos a realizar unos juegos interactivos, unos juegos educativos para que ustedes compartan también sus pantallazos, me compartan aquí en vivo las actividades didácticas que estamos desarrollando. Si bien ustedes están revisando la grabación y desean también enviarme estas actividades, me pueden enviar los pantallazos a través de estas otras actividades que deben enviarme. Ahí pueden adjuntar en un solo archivo al final los pantallazos. En este caso, la actividad didáctica es de opción múltiple y vamos a completar entonces dependiendo del audio y las indicaciones que acabamos de revisar, las preposiciones del lugar, cuál correspondería de acuerdo al audio que vamos a escuchar. Entonces aquí en este nivel 3 necesitamos afinar mucho el oído, necesitamos hacer mucha práctica de pronunciación también y al final vamos a verificar las respuestas. Vamos a continuar con el material de estudio, con la estructura gramatical What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Vamos a recordar un poco entonces ese presente simple que veíamos en el nivel 1. Recordemos que la estructura era sujeto, verbo más complemento. En negación agregábamos la partícula not, bien sea con el do o con el das, para primeras o para terceras personas como auxiliar. Y en negación, el verbo auxiliar do o das según corresponda, seguido del sujeto, seguido del verbo, seguido del complemento. Entonces aquí encontramos los ejemplos. Charles drinks a soda. Charles bebe una soda. En negación, Charles does not drink a soda. Charles no bebe una soda. Y en pregunta, does Charles drink a soda? ¿Bebe Charles una soda? Más ejemplos para esas terceras personas. Las reglas gramaticales, recordemos que cuando se emplea el tiempo presente, los verbos en tercera persona en singular se les añade una S al final. Por ejemplo, con el verbo eat, Melanie eats the fried chicken. Melanie come el pollo frito. Cuando terminan en ES, son cuando los verbos terminan en O, SH, CH, SS, X, Y o Z. Vamos a añadir ES al final. Por ejemplo, con el verbo go, Jim goes to school. Jim va a la escuela. Aquí encontramos otro anexo con ese resumen del verbo to be y ya vamos a entrar a hablar del presente continuo. Presente continuo en el cual vamos a tener el verbo to be también como auxiliar. Y vamos a empezar a ver el gerundio, que es el gerundio, los verbos terminados en ing, ando o endo.
Por ejemplo, Mary is eating her lunch. Mary está comiendo su almuerzo. En este caso, el verbo principal es eat, ¿cierto? Y vamos a agregar ing. Eating. Mary está comiendo su almuerzo. Aquí más ejemplos. Vamos a hacerlo con you. Ustedes. You are drinking orange juice. Ustedes están bebiendo jugo de naranja. Vean el verbo drink, beber, más el ing, bebiendo. Más ejemplos, igual con el jugo. Y vamos a ver cuando el verbo principal termina en la vocal E, se debe eliminar y añadir ing al verbo principal. Por ejemplo, en el verbo serve, servir, vean que termina en E, vamos a quitar esa E y vamos a agregar el ing. The waiter is serving the dessert. El mesero está sirviendo el postre. Y para verbos con una sola sílaba y termina en consonante, después de una vocal vamos a repetir esa consonante final y añadir ing. Por ejemplo, swim. Vamos a doblar esa última consonante y agregar ing. Correr, run. Vamos a duplicar esa última consonante n doble y agregar ing. Y así, del mismo modo, con las siguientes palabras o verbos, verbo begin, empezar y verbo forget. Doblamos la consonante y agregamos ing. Entonces encontramos ya la estructura en afirmativo, sujeto, verbo to be. Recuerden que aquí es auxiliar, más el verbo principal con el gerundio, es decir, con el ing más el complemento. En negativo, sujeto más verbo to be más la partícula not, que es la que nos indica negación, más el verbo con ing más el complemento. Y en pregunta va a ir el verbo to be, que es el auxiliar, al inicio, seguido del sujeto, seguido del verbo con el ing más el complemento. Ejemplos. Nelly is waiting for the bus. Nelly está esperando el bus. En negativo, Nelly is not waiting for the bus. Nelly no está esperando el autobús. Y en pregunta, is Nelly waiting for the bus? ¿Está Nelly esperando el autobús? Aquí el anexo, los verbos irregulares son verbos que cambian totalmente para el ing y la siguiente actividad didáctica. Continuar por aquí explorando el material, encontramos la expresión there be, la cual tiene el significado de haber, si hay. Ejemplo, there is a pencil, hay un lápiz. There are some pencils, hay unos lápices. Vean, en singular, there is, y there are para plurales. There is a newspaper on the table, hay un periódico sobre la mesa. En oraciones negativas, siguiendo con el primer ejemplo, there is not a car in the garage, no hay un carro en el garaje. En interrogativas, is there a book on the table? Hay un libro en la mesa. Vean como siempre el verbo to be va a venir al inicio de la oración. Cuando es en pregunta. En singular, there is a big tree in the garden. Hay un gran árbol en el jardín. Y en plural, como les decía, there are a lot of changes. Hay muchos cambios. Are para plural, hay, o there is, hay para singulares. Aquí está al inicio, there is. Es lo que les acabo de decir, con más ejemplos en singulares y en plurales. Y aquí la actividad didáctica también del there be.
¿Hay un paquete para mí? Is there a parcel for me? Vamos a revisar en esta actividad didáctica que hemos abierto antes, de opción múltiple. Van a dar clic en iniciar y aquí vamos a completar entonces, dependiendo del contexto y del tiempo, si es presente simple o es presente continuo con el ing que está ocurriendo en este momento. Entonces aquí nos dicen, Mikey, una soda ahora mismo. Si está pasando ahora mismo, entonces es con el ing, ¿cierto? Vamos a verificar, está correcta. Y ya cuando empiecen a desarrollar las demás, también se les mostrará la manera indicada. Aquí por último vamos a recordar las preguntas del WH, palabras que inician con WH y nos van a servir para consultar información adicional en una pregunta. Por ejemplo, when, cuándo, cuándo ocurre algo, where, dónde, why, por qué, which, cuál, what, qué, whose, quién, de quién, who, quién, whom, a quién y how, cómo. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Who can do the exercise? ¿Quién puede hacer el ejercicio? How could you go there? ¿Cómo podrías tú ir allí? When do you leave the city? ¿Cuándo sales de la ciudad? Whose bag is that? ¿De quién es esa cartera? Where is the car? ¿Dónde está el carro? Y aquí encontramos entonces la estructura completa de cómo iría cada una de esas preguntas de WH. Entonces encontramos que principalmente va a ir al inicio de la oración de pregunta. Recuerden que es para preguntas. Entonces va a ir al inicio de la oración de pregunta, seguido del verbo auxiliar, seguido del sujeto que realiza la acción, seguido del verbo, seguido del complemento y del signo de pregunta nuevamente. Recordemos que en inglés solamente escribimos el signo de pregunta al final. Entonces, por ejemplo, what do they eat for lunch? Recuerden que ustedes aquí tienen el parlantico también. ¿Qué comen ellos al almuerzo? Por ejemplo, when does she arrive from Peru? ¿Cuándo llega ella de Perú? Por ejemplo, whose shirt do you prefer? ¿La camisa de quién prefieres? Aquí nuevamente más ejemplos con las preguntas del WH. En este caso sin verbo auxiliar, solamente con el verbo to be. Disculpen, solamente con el verbo auxiliar, verbo to be. Por ejemplo, where is a cell phone for you? ¿Qué es un celular para ti? Otro ejemplo, how are the things here? ¿Cómo están las cosas aquí? Why is the girl alone in the garden? ¿Por qué está la niña sola en el jardín? Y vamos a encontrar los verbos modales can y could. Ya al final de este contenido, encontramos que hacemos referencia a unos verbos auxiliares que expresan necesidad o posibilidad en una oración. Necesidad o posibilidad. Entonces, vamos a ver la manera de usarlos. En afirmativo iría el sujeto, el can o could, más el verbo en infinitivo, más el objeto. En negativo vamos a agregar el not a cada una de las palabras, seguido del infinitivo, seguido del objeto. Para preguntar va a venir ese can o could, ese verbo modal, al inicio de la oración, seguido del sujeto, seguido del infinitivo, más el objeto. Y si vamos a agregar una de las palabras de WH, recuerdan que las acabamos de ver, iría al inicio de la oración, seguido del can o could, seguido del sujeto, seguido del infinitivo, más el objeto. Por ejemplo,
He can speak English very well. Él puede hablar inglés muy bien. I could swim, but I couldn't ride a bike when I was 9 years old. Cuando tenía 9 años podía nadar, pero no podía montar en bici. Otro ejemplo, you can play with Michelle after you do your homework. Tú puedes jugar con Michelle cuando tú hagas la tarea. Entonces encontramos que con can podemos expresar principalmente habilidad o posibilidad. What can you do for her? ¿Qué puedes hacer por ella? Otro verbo modal, el verbo modal may. Podemos expresar también probabilidad o posibilidad. What may I expect from you? ¿Qué puedo esperar de ti? Con el verbo could. How could you be there? ¿Cómo podrías estar allí? Con should podemos expresar recomendaciones u obligaciones. What should I do? ¿Qué debería hacer yo? Y por último, la última actividad didáctica, chicos. La pueden compartir aquí si están en vivo conmigo. Pueden levantar la manito, escribirme al chat, dejarme alguna reacción. Para quienes están en vivo, para quienes ven esta grabación, recuerden que me pueden escribir en cualquier momento a través primero del foro de dudas o a través aquí de la mensajería interna. Aquí nuevamente de opción múltiple. Vamos a seleccionar el pronombre interrogativo que corresponde a cada oración. Entonces, en el primer caso, does he come home? ¿Viene de la casa? Vamos a ver con when, ¿cuándo? ¿Cuándo viene de la casa? Y asimismo con las demás oraciones, dependiendo del contexto. Esto era lo que les quería compartir para el día de hoy. Yo quedo muy atenta a sus envíos, a sus actividades, a lo que puedan requerir. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a quienes revisen esta grabación también. Quedo muy atenta a sus comentarios y a sus envíos. Espero nos podamos volver a encontrar en una próxima oportunidad. Feliz semana para todos.